Muchas gracias. Ok, demos entonces continuidad. El éxito del tratamiento en tuberculosis sensible en términos generales lo estimamos en 83%, para tuberculosis multidrogoresistente 54% y para tuberculosis extensamente resistente estamos hablando de 30%. Sin embargo, esta es epidemiología a nivel mundial. ¿Qué tenemos para nosotros? Ahorita particularmente cogimos el programa de Savia y un éxito de tratamiento que estaba alrededor de 60-70%, anteriormente lo cogimos con un 34% de éxito, lo cual nos habla que estamos haciendo las cosas un poco regular entre nosotros. Hablemos de la incidencia estimada de tuberculosis para el año 2017. Recuerden que esto es estimado a partir de los datos que calcula la OMS. Obsérvese entonces cómo estamos acá, con incidencias calculadas entre 25 y 99 por 100.000 personas. Cómo tendríamos también la incidencia de tuberculosis en pacientes con VIH, tanto casos nuevos como recaídas, y estamos hablando que nos ubicamos allí en un término intermedio, como pueden observar acá. Muy bien. Y vemos adicionalmente cómo tenemos la tendencia global de todos los casos de tuberculosis en población general, en población VIH, y observamos que hay relativamente una meseta. Eso lo hemos logrado con el paso del tiempo. Sin embargo, observamos cómo hemos aumentado la notificación de casos nuevos, es decir, la brecha antes entre lo que estaba diagnosticado y lo que estaba estimado era mucho más alta que la que tenemos actualmente, pero los casos se conservan aún igual. Estamos diagnosticando más de los que estaban estimados, pues estamos diagnosticando ahora un poco más que lo que hacíamos antes, pero la estimación continúa dentro de valores normales. En el meseta. En términos de muertes asociadas a tuberculosis, vemos una disminución significativa tanto para población VIH como población no VIH, que está sostenida en el tiempo. Vemos la tuberculosis en VIH también una disminución en su mortalidad y observamos cómo nos encontramos en el top 10 de las causas de muerte a nivel mundial, ¿cierto? Y observaríamos que esa mortalidad estaría determinada por infecciones del tracto respiratorio y en el 10º lugar por tuberculosis. Observamos también cómo un porcentaje muy alto de pacientes están falleciendo en términos de tuberculosis, padeciendo tuberculosis. De estos que están acá, aproximadamente 300.000 personas fallecen y de 300.000, 400.000 de personas que tienen coinfección VIH tuberculosis. Esta es la tendencia a la disminución en el paso del tiempo para tuberculosis y coinfección con VIH. Los casos de tuberculosis multidrogoresistente nos encontramos en valores realmente bajos, pero es muy llamativo el comportamiento que tenemos de tuberculosis multidrogoresistente cuando hemos tenido recaídas o hemos tenido abandonos del tratamiento anteriormente, en los cuales nos ubicamos un poco más arriba con los valores que pueden observar acá, entre 12 y 29. Si nos preocupamos acerca de cómo están nuestros vecinos o cómo está la incidencia de tuberculosis y la mortalidad a nivel mundial, deberíamos preocuparnos porque tanto los casos de Perú como Brasil están incluidos en la lista negra de los 30 países con mayor carga de tuberculosis. Y aplica para Perú, acá en tuberculosis multidrogoresistente, y para Brasil, tanto en términos de tuberculosis con una alta incidencia y de coinfección con VIH. Si hablamos de los estimados de Colombia, estos son los valores que teóricamente, según la OMS, deberíamos estar reportando de incidencia actualmente y de mortalidad, además de coinfección. Y podríamos hablar también cómo se conserva la brecha entre los casos estimados de tuberculosis multidrogoresistente y los que estamos realmente encontrando. Estamos estimando aproximadamente el doble de los que estamos encontrando. Tuberculosis extensamente resistente dice que para el año 2017 comenzó un paciente, pero realmente en nuestra zona tenemos 5 pacientes actualmente con ese tratamiento. Específicamente la tasa de tuberculosis ha venido disminuyendo en el tiempo. Observamos cómo la coinfección con VIH logró una meseta desde el año 2012, pero aquí tenemos un dato que debería alertarnos un poco, y es que en la medida en la cual vamos avanzando los años, el presupuesto para la atención de los pacientes con VIH, con tuberculosis y con coinfección VIH realmente viene disminuyendo de manera significativa. Para el año 2035 se establece como meta por la OMS llegar al fin de la tuberculosis. ¿Y eso cómo se lograría? Teóricamente con una reducción en el 95% de las muertes en comparación con el año 2015, una disminución en el 90% de la incidencia de los casos de tuberculosis y una disminución en los casos de personas que no puedan acceder al tratamiento por condiciones catastróficas o por alto valor económico. Estamos un poco lejos de eso, al menos en los países de bajos ingresos.
Conocido esto, hablemos entonces de la importancia de las pruebas diagnósticas en tuberculosis. Dentro de los procesos vinculados con la disminución de la tuberculosis estaría mejorar los niveles de pobreza, mejoría en la vivienda y el transporte, disminución de los casos de coinfección con VIH, control de la estigmatización, medicamentos efectivos cada vez más para el tratamiento de la tuberculosis, búsqueda activa de los casos nuevos y obviamente mejoría en el diagnóstico, que será lo que vamos a tratar en adelante. Sabemos claramente que el gol estándar en el diagnóstico de la tuberculosis es el cultivo. Sin embargo, es un gol estándar imperfecto, sobre todo en muestras paucibacilares. Por tanto, requerimos desarrollo de algoritmos diagnósticos adecuados de la tuberculosis y probablemente asociarnos con pruebas point of care, es decir, pruebas que podamos realizar al lado de la cama del paciente, que permitan descartar la tuberculosis. Si nos preguntamos cuál es el lento camino en el proceso diagnóstico de la tuberculosis, el video que pretendíamos ver al principio nos dice que desde el año 1950 se viene haciendo el diagnóstico a través de microscopía, ¿cierto? Pero ¿cuánto ha transcurrido para que ese paciente llegue a tener microscopía o baciloscopia positiva? Obsérvese, en el tiempo han transcurrido muchos meses y existe una probabilidad muy alta de estar infectando a diferentes pacientes y que ellos puedan tener a posteriori la infección. Si observamos también esta gráfica, un estudio para 1984, tendríamos como la posibilidad de encontrar baciloscopias positivas en esputo está mucho más relacionada con la gravedad y extensión de la enfermedad, de tal modo que en estadios tempranos los pacientes podrían pasar desapercibidos y podrían implicar al menos un riesgo en muestras paucibacilares de transmisión en comunidad oscilante entre un 3 y un 17%, que es lo que se ha encontrado en estudios con Guinea-Pigs. Algo que debe ser supremamente importante en el abordaje diagnóstico de nuestros pacientes es entender cómo es la cadena de transmisión. Entre más micobacterias tenemos en el esputo, mucha mayor probabilidad de transmisión. Y eso lo vamos a encontrar en tinciones positivas, donde esto va a estar relacionado con muy alta carga en las diferentes pruebas moleculares. En la medida en la cual esta tinción o esta microscopía disminuye, vamos a encontrar también mucha menor carga de pruebas moleculares y posteriormente podríamos encontrar también trazas, que a esto aplicaría teóricamente lo que viene sucediendo con la PCR o el GeneXpert Ultra. Entonces debemos cortar la cadena de transmisión y eso lo hacemos a través de diagnóstico oportuno con pruebas de point of care. Nos preguntamos acerca de qué está sucediendo entre nosotros y tenemos básicamente dos estudios que nos muestran en 8 ciudades del país, este primero de ellos, que hay un retraso en el diagnóstico de la tuberculosis. Es decir, nos demoramos como clínicos para pensar en tuberculosis, para diagnosticarla y para enviar obviamente las pruebas, y el inicio del tratamiento se puede retardar muchísimos días. Contrario a lo que propone la OMS actualmente, que es encontrar, diagnosticar y tratar, nosotros podríamos estar demorando muchísimos días entre el momento en el cual el paciente comienza con los síntomas y hacemos el diagnóstico y obviamente dispensamos su tratamiento. Y obsérvese acá cómo pueden suceder una cantidad de días después del contacto con el médico mientras se aprueban las diferentes solicitudes de laboratorio y podemos obtener un diagnóstico. Además, resulta inadmisible que en una sociedad como la nuestra podamos tener 50% de diagnósticos intrahospitalarios de tuberculosis. O sea, es llamativo que en las diferentes instituciones donde laboramos casi que tenemos un caso de tuberculosis por semana intrahospitalario, algo que deberíamos estar diagnosticando mucho más rápidamente a nivel ambulatorio. Vemos, esta es la evolución de las diferentes pruebas diagnósticas hasta el año 2011. Ya vamos a ver que tenemos un sinnúmero de pruebas actualmente, pero observamos cómo tenemos microscopía, pruebas de radiografía de tórax, test de IGRA, adicionalmente tuberculina, y la amplificación de ácidos nucleicos, más otras muchas pruebas de las que vamos a hablar en adelante. Es decir, elementos o arsenal diagnóstico tenemos, ahora debemos poder aplicarlos de la mejor manera y que sean unas medidas costo efectivas. ¿Cuáles son las mejores medidas a la hora de establecer un diagnóstico de tuberculosis? ¿Qué es lo que nos propone la OMS desde el año 2010? Básicamente, que esas pruebas las podamos realizar en comunidad, que sean asequibles, que estén validados tanto en pruebas en diagnósticos de tuberculosis pulmonar como extrapulmonar, que puedan predecir el desarrollo o la evolución de una tuberculosis latente a una tuberculosis activa, que tengan test para predecir eficacia de vacuna de tuberculosis y que sean muy fáciles de realizar, que no requieran mucho entrenamiento. ¿Listo? Lamentablemente, para poder llegar a esas pruebas, de todas las que vamos a ver, hay unos estadios
por los que debe atravesar cada una de ellas, estudios en diferentes fases que implican que sea en los últimos 2 o 3 evaluados por la OMS. Y este es el sinnúmero de pruebas diagnósticas que tenemos en curso para aprobación y evaluación por la OMS. ¿Listo? No resulta práctico, obviamente, hablar de cada una de ellas, pero entiéndase que en términos de diagnósticos vamos evolucionando. Ahora, ¿qué tan fácil es acceder para comunidades como la nuestra a esas diferentes pruebas cuando estén en el mercado? Es una pregunta que debemos resolver y resolver desde el punto de salud pública. Esta revisión de este año es bonita porque muestra cuál es la evolución de los métodos diagnósticos de la tuberculosis desde el año 1965 hasta la fecha, y obsérvese cómo en los últimos años tenemos un sinnúmero de pruebas moleculares que cada vez van buscando su nicho para diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Muchas de ellas están presentes en nuestro medio, ¿cierto? Pero en ocasiones, por ejemplo, en el área rural no serían asequibles para muchos de nuestros pacientes y obviamente tendremos que evaluar la costo-efectividad de las mismas. Características de los Point of Care. Esta editorial de Lancet del año 2014 resulta muy bonita y conveniente para el momento porque sencillamente nos dice y nos traduce qué puede suceder en términos de eliminación de la epidemia de la tuberculosis. Teóricamente debemos recurrir a las pruebas de Point of Care y esto es lo que nos propone la OMS que debería estar sucediendo entre nosotros. Observemos cómo a nivel periférico de comunidad, es decir, áreas rurales, deberíamos tener microscopía, liporabinomanán con mucha mayor utilidad en pacientes con VIH, presencia de GeneXpert y GeneXpert Ultra y radiografía de tórax. Me atrevería a decir que en muchas de las zonas rurales de nuestro país solo contamos con microscopía. ¿Okay? La radiografía incluso no sería factible encontrarlo en todos los sitios. Después de ello, iríamos anexando diferentes pruebas, como cultivo en medio sólido y cultivos en medios líquidos, más pruebas de sensibilidad, y posteriormente vendrían muchísimas otras pruebas que estarían en laboratorios de referencia. Pero acá es donde debemos trabajar para disminuir la cadena de transmisión y que ese 40% de personas con diagnóstico de tuberculosis actualmente, sin tratamiento, pueda llegar a disminuir de manera ostensible. Las pruebas de Point of Care, por tanto, son precisas, simples y asequibles. La ventaja que permiten un inicio del tratamiento en el punto de la presentación, por tanto, disminuiría la tasa de abandono de los pacientes y aumentaría la adherencia, además de permitir completar el tratamiento. Requeriría una muestra biológica confiable y representativa que nos permita hacer el diagnóstico y no debería tomarse de manera aislada. Debemos tomar todas las medidas que tengamos a mano para poder establecer el diagnóstico de manera rápida y oportuna. Esto es básicamente lo que les mencionaba ahorita. Las características del Point of Care deben ser fáciles de realizar, sensibles y específicas, sensibilidad mayores al 95-98%, amigables para realizar, deben ser robustas, no requerirían cadena de frío, deben ser libres de equipaje, más adelante les mostraré algunas de ellas, y debe ser fácilmente dispensable. El costo, menos de $5 es lo que proponen estos autores, otros proponen $3, ¿cierto? ¿Cuánto está costando una PCR entre nosotros? Muchísimo más que eso. ¿Listo? Bien. Estas son las diferentes pruebas o test diagnósticos que podrían venir en desarrollo como Point of Care, liporabinomanán, los antígenos que la OMS estuvo en contra de ellos entre el año 2010 y 2012. Tendremos también muestras en sangre, microarreglos, aquí se podría también hablar de la secuenciación. También podríamos tener compuestos orgánicos volátiles para diagnóstico de tuberculosis, un sinnúmero pues, de pruebas diagnósticas, pero ¿qué tan asequibles podrían llegar a ser? Es una pregunta pues, que tendremos que resolver. Metámonos un poco entonces en términos de baciloscopia. Es la piedra angular de diagnóstico en muchos países, es rápido, poco costo, tiene buena especificidad, sin embargo la sensibilidad no es muy buena, sobre todo en muestras paucibacilares y en pacientes con coinfección con VIH, además de niños. Si hacemos decontaminación y concentración por centrifugación, podría mejorar la sensibilidad. Esta microscopía front-loaded básicamente nos llevaría a que tengamos un diagnóstico rápido, recojamos la microscopía o la baciloscopia en el primer día, al menos 2 de ellas para poder hacer diagnóstico y tratamiento. Perderíamos 2 o 3% de sensibilidad, pero es algo que preconiza la OMS para poder hacer el diagnóstico. Y mejora los hallazgos de casos y calidad del servicio. En términos de LED, ideal, propuesta por OMS desde hace mucho tiempo, las tinciones de auramina podrían favorecer el diagnóstico mucho más rápido y en términos de sensibilidad y especificidad son un poco mejores que la microscopía convencional. Hay otras herramientas que la incorporación acá como de la cámara del celular podría favorecer hacer un diagnóstico como en una teleconsulta.
son medidas que podrían utilizarse pues también en áreas periféricas. En términos de pruebas moleculares tenemos la aprobación para el año 2010 del GeneXpert. Esta cajita, este cartuchito que nos ha cambiado la vida en términos de diagnóstico de tuberculosis, muy fácil de realizar, en menos de 2 horas podríamos tener el diagnóstico oportuno de tuberculosis. Miremos entonces las diferentes sensibilidades. Tuberculosis pulmonar, vamos a tener mucha mayor sensibilidad, obviamente si tenemos pruebas bacilíferas. En VIH podría disminuir un poco si son muestras paucibacilares. Tenemos buena sensibilidad y especificidad en términos de tuberculosis pulmonar. Cuando tenemos tuberculosis extrapulmonar, la sensibilidad disminuye, pero la especificidad continúa, es decir, muestra positiva es igual a diagnóstico. Debemos tener en consideración que las muestras tomadas en líquidos corporales, básicamente líquido pleural, líquido pericárdico, no serían tan buen rendimiento, excepto por el valor predictivo negativo. Muy bien. Ventajas de la PCR: acelera el diagnóstico, mejora sensibilidad y especificidad frente al BK, acelera la detección de resistencia de la rifampicina, es una plataforma multifactorial y útil en tuberculosis pulmonar, baciloscopia positiva y baciloscopia negativa, además de extrapulmonar y VIH. Desventajas: sigue siendo costoso para nosotros, requiere un equipo de entrenamiento, las baterías no serían así como recargables, tendría siempre que estar conectado. Hay un test de Emil Mosefai, un método diagnóstico que se llama el OVNI, que teóricamente reemplazaría al GeneXpert y podría tener una batería recargable cada 4 horas. Falsos positivos de resistencia a rifampicina o esos valores indeterminados que a veces son un poco difíciles de interpretar. No diferencia vivas de muertas, es decir, no deberíamos estar haciendo el seguimiento de nuestros pacientes con estas pruebas de PCR después de hacer un diagnóstico de tuberculosis inicialmente por ellas. Básicamente es lo que tendríamos de dificultades. Aparece GeneXpert Ultra, mejora la capacidad de detección, aproximadamente 10 veces mejora la sensibilidad y va a ser pero muy importante a la hora de mejorar el diagnóstico en términos de tuberculosis meningia. No es solo una percepción personal, sino de la mayoría de infectólogos que elaboramos en la ciudad. Cada vez estamos viendo más y más resultados de PCR positiva para tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, y eso es probablemente por el mayor nivel de detección. Mejora la detección de cepas raras de tuberculosis por la adición de esta secuencia de inserción que pueden observar allí. Mejora la identificación definitiva de resistencia a la rifampicina porque detecta obviamente valores más bajos de unidades formadoras de colonia, no detecta mutaciones silentes y mejora la detección de heteroresistencia. Rápidamente. Vemos que esta prueba de ultra se ha utilizado tanto en países de altos como de bajos ingresos y observemos acá la comparación en países no de altos y bajos ingresos, sino de alta y baja prevalencia. Observemos cómo, incluso en baja prevalencia, los valores de sensibilidad y especificidad en baciloscopias positivas y negativas son altos, son muy buenos, ¿de acuerdo? Incluso en muestras paucibacilares, obsérvese lo que estaríamos teniendo para esta prueba. Observemos acá también el delta de diferencia entre el GeneXpert Ultra y el Expert convencional en todas las diferentes pruebas. Todos los pacientes, baciloscopia positiva y negativa, VIH positivo y negativo. Y estas grafiquitas que son muy bonitas. Tenemos acá el límite de detección del cultivo y a partir de acá la detección a través de las diferentes pruebas que tenemos entre nosotros. ¿Ok? Obsérvese cómo la incorporación del GeneXpert Ultra en la estrategia diagnóstica nuestra puede llevarnos a que tengamos valores de detección muy cercanos al cultivo. ¿Ok? Y esto va a ser una diferencia estadísticamente significativa frente a lo que tenemos con el Expert, con las tinciones de auramina y de Sil-Nielsen. Si lo llevamos a una curva ROC, encontraríamos que tienen buena sensibilidad y una muy buena especificidad, ¿okay? Muy cercana a la que estaríamos encontrando con el cultivo en muestras paucibacilares. Es decir, GeneXpert Ultra, como está recomendado por la OMS desde 2017, podría ayudarnos cada vez más a mejorar el diagnóstico en nuestros pacientes. ¿Qué tan asequible es para las áreas rurales? No lo sé. Ciudades intermedias como Manizales, de donde provengo, recién tiene el Expert hace 2 años. Entonces me genera muchísimas dudas de qué pueda estar sucediendo en el resto del país. El Aniplex no figura como muestra de point of care, pero vamos a hablar solo rápidamente de eso. PCR múltiple en tiempo real, nos puede ayudar a detectar resistencia a medicamentos de primera línea, rifampicina y isoniazida. Y nos puede ayudar también en pruebas
en medicamentos de segunda línea, 70 a 50%, en fluoroquinolonas inyectables 40 a 60%, en muestras directas y en muestras sobre cultivo. Lo tenemos disponible, no es de point of care, son costosas y obviamente requieren un equipo y un entrenamiento especial, pero nos pueden ayudar en el diagnóstico para nosotros. Tiempo de 3 horas y las muestras a partir de estos estudios están en esputo, líquido pleural, sangre, médula ósea, tejidos, cultivos, orina y materia fecal. Estas son las sensibilidades y especificidades comparadas con tinción, con baciloscopia y con cultivos, que son muy buenas, con unos muy buenos valores predictivos positivos y negativos. Es decir, ¿ayuda? Sí, sobre muestras directas también nos puede ayudar, pero no es asequible para toda la comunidad. Okay. Tecnologías en desarrollo, observen la cantidad de pruebas diagnósticas y de laboratorios que están allí incorporados a nivel molecular, cuáles están en el mercado, tecnologías que ya están aprobados por la OMS, de acá importante, la prueba ultra que les mencionaba anteriormente y lo que corresponde a la amplificación de ácidos nucleicos por asas isotérmicas, que es el LAM, ¿de acuerdo? Que también podría ayudar en un diagnóstico inicial, ya les vamos a decir también en el algoritmo la evaluación. Entonces, a mayor detección de la tuberculosis, incluso en trazas, vamos a disminuir el riesgo de transmisión y ese objetivo de la OMS podría cumplirse mucho más rápido de lo que pensamos, siempre y cuando coordinen pues todas las políticas para poder llevarlo a donde debe llegar, que es a la población menos favorecida. En términos del liporavinomanán, sabemos que corresponde a una estructura de la pared de la micobacteria. Se ha probado básicamente el ALER, es este que estamos viendo acá, con una sensibilidad baja de 45%, pero una muy buena especificidad. Lo llamativo de esto es que algunos estudios 2013-2014 nos estaban informando que el liporavinomanán tiene mayor sensibilidad, aumenta de manera estadísticamente significativa en valores más bajos de CD4 para los pacientes con VIH y puede convertirse en un predictor de mortalidad. ¿Listo? La especificidad se conserva, es decir, positivo, tiene diagnóstico claramente, pero es muy importante tener en cuenta que esta población en las cuales tenemos diagnóstico tardío de infección por VIH para nosotros, puede ser muy útil realizar el liporavinomanán. Aquí tenemos algunas de las dificultades que entrañaría realizar pruebas de liporavinomanán en suero, problemas de la matriz, complejos inmunes, básicamente lo que quería como mencionarles en esta diapositiva. Se ha incorporado, aparte del ALER, esta otra prueba que es el Fujifilm, una prueba diagnóstica de este año, un grupo japonés. Observen que la detección del liporavinomanán es básicamente un test de tipo sándwich, reacción antígeno-anticuerpo y sencillamente como una prueba de embarazo nos va a decir si el paciente cursa o no con tuberculosis. Viene en desarrollo, está en espera de ser evaluado y aprobado por la OMS. En términos de biomarcadores, obsérvese todos los que podríamos estudiar dependientes del patógeno y dependientes del huésped. Acá hemos hablado del liporavinomanán, de lo que correspondería a componentes exhalados, ARN, métodos de secuenciación y aquí diferentes citoquinas o quimioquinas, que es importante, muchos de ellos no tienen pruebas de sensibilidad y especificidad reportados frente al gol estándar. Entonces, es apenas una cantidad de técnicas que vienen en desarrollo. Otras tecnologías. Esta gráfica es muy importante y esto nos puede llevar a la respuesta de qué tenemos que hacer en el momento en el enfoque diagnóstico de la tuberculosis. Obsérvese cómo tenemos acá un paciente saludable, una persona saludable, y acá cómo tenemos un paciente que ha presentado contacto con la tuberculosis. Acá no hay tuberculosis activa, pero a este punto debería llegar el inmunodiagnóstico, la mejoría en las pruebas actuales que nos permitan predecir cuántos de estos pacientes acá van a evolucionar a una tuberculosis activa, sean pacientes con VIH o sin VIH. Y obsérvese acá el campo de rendimiento de cada una de las pruebas. El menor campo de rendimiento es la baciloscopia. Vemos como esto, el ultra, puede llegar a expandirse un poco más, ¿listo? Pero, por ejemplo, en tuberculosis leve podría pasar desapercibido, no podríamos diagnosticarlo. En cultivo también nos es ajena estos pacientes con tuberculosis leve, que son los encargados de favorecer la transmisibilidad en el entorno. Y los test de IGRA, en teoría, son los que a futuro deberían mejorar nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Si nosotros cambiamos los antígenos que son presentados en la liberación del interferón, hacemos nuevos analitos aparte de ese interferón y evaluamos con nueva plataforma, probablemente lo que vaya a suceder
es la que estaba en la diapositiva anterior, que vamos a llegar a esta población a la cual actualmente no llegamos. Barreras, el costo, altísimo el costo del IGRA para nosotros. En biosensores, estudios físico-químicos, material piezoeléctrico también podrían ser útiles para el diagnóstico, pero no son asequibles pues, en el momento. Compuestos orgánicos volátiles y espectroscopia de masas, perdón. Detección no invasiva por muestra de frotis oral, con PCR sanidades también las están haciendo. Malditov para detección tanto de tuberculosis como de resistencia con algunas de las bibliotecas actualmente. Secuenciación. Y por último quisiera mencionarle esto, la radiografía de tórax, en cuántos sitios es disponible y en cuántos van a tener un médico que tenga la capacidad suficiente de leer la radiografía. No porque desconfiemos del grado de formación, sino por hallazgos sutiles que podrían favorecer la presencia de tuberculosis. Pues bien, también vienen en camino métodos o estrategias diagnósticas en los cuales un software incorporado hace las veces de radiólogo que con sensibilidad y especificidad adecuada leen la radiografía y podrían establecer el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, el nuevo algoritmo de tuberculosis hacia lo que debemos evolucionar, ya con esto vamos terminando. En un paciente tomamos la muestra, hacemos un diagnóstico molecular, pruebas de point of care, por ejemplo, podríamos utilizar pruebas de LAMP, que esas sí no disponemos frecuentemente entre nosotros, pero sí las de point of care, y con una prueba de Expert Ultra o de Expert convencional, incluso el OMNI, como les mencionaba anteriormente, en 2 horas podríamos llegar a establecer el diagnóstico, adicionándole a eso la sensibilidad a la rifampicina. ¿De acuerdo? Si nos vamos para diagnóstico microbiológico, lo que debemos hacer es la vaciloscopia convencional, si tenemos LED idealmente, o microscopía por concentración, hacer los cultivos por medio líquido y por medio sólido, como hacemos en muchas de nuestras instituciones, pero no en todas en el país, y hacer las pruebas de sensibilidad a primera línea, en este lado fenotípica y en este lado tendríamos molecular. Identificamos el patógeno, definimos si hay o no resistencia según el riesgo de nuestros pacientes. ¿Okay? Llevamos a la detección en menos de 24 horas para nuestros pacientes si están cursando con tuberculosis multidrogoresistente y, de ser posible, hacemos Whole Genome Sequence, que es la secuenciación que nos permite detectar cuántas de esas micobacterias realmente son activas y qué genes de resistencia están expresando. Por el otro lado, en el algoritmo microbiológico, que debe ser complementario, lo que hacemos es completar las pruebas de sensibilidad para primera y segunda línea. Así, pasaríamos a la fase del stewardship en antituberculosis, es decir, hacemos una elección adecuada de nuestros pacientes, seleccionamos el mejor antimicobacteriano disponible y hacemos una prueba de concentración. Como conclusión, ¿estamos igual o hemos avanzado en el diagnóstico de la tuberculosis? La respuesta es que tenemos nuevos métodos diagnósticos, pero lamentablemente no todos son point of care y no son asequibles. Además, tenemos una sospecha diagnóstica tardía, tenemos una brecha muy importante entre países de altos y bajos ingresos para poder establecer el diagnóstico y creo que aún estamos muy lejos de la meta del fin de la tuberculosis para el año 2035. Eso era todo. Gracias.